Momento muy esperado por mí y sé que por muchos y muchas de ustedes también cuando llega nuestra secretaria de Cultura, que me sorprende no haya pedido un aumento a día de hoy, nuestra querida Breuer. Nadie me avisó que había aumentos. ¿Hay aumentos? Quiero unos. La palabra aumento es muy difícil. Ok. Es una mejora escalonada. Ok. Muy escalonada. Muy escalonada. Pero muy escalonada. Fuertemente escalonada. Sí, casi mini cuotas. Pero llega al final. ¿Retroactivo? No se puede. Doctor, ¿hay retroactivo? No, dice que no el doctor, ¿eh? Qué cosa. Fíjate el dedito, no hay. Siempre lo mismo. Pero puedo armar un par de ministerios, si querés. Opa, es interesante la conversación. Sí, tengo demasiados secretarios que se me están acercando. El polaco Silveira quiere una secretaría. No, bueno, no. No tengo de deporte, polaco, te daría la de deporte en este caso. Pero la del arte necesitaría más presupuesto. Un poquito. Hay que pensar en la campaña, viste que hay elecciones, claro. Ahora dentro de poco vamos a ir a las plazas para el Día del Niño y la Niña. Perfecto. Llevar globos, payasos semiebrios, ese tipo de cosas. Me gustaría hacer una muestra de arte también. Interesante. Sí, interesante. Ahí sí, ahí hay sponsoreo, ¿eh? Voy a armar el presupuesto entonces ahí para está, la perfecto. secretaría. Pero todo es gratis hasta acá, lo que nos trae Mariel los días viernes. Y es loco como después me escriben y me dicen, mirá, me enganché con la Dama de Oro, me enganché con la historia de Klim. Yo me engancho un montón con esas cosas. Bueno, entró Basquiat a mi mundo, que no había entrado nunca. Wow. Y tengo miedo de equivocarme, pero esa camisa que tenés, Sí. ¿es tipo de Stiegel? Pero me vuelvo loca. ¡Epa, Bueno, ¡Epa, esto se fue a otro lugar. Exactamente, esta camisa es tipo de Stiegel, es una inspiración en Mondrian, con una adquisición de un gatito por ahí. Ahí va. Es una hermosa camisa que me hace una chica de Mar del Plata, María Lobos. Muy linda. Con horas de arte, así que se le agradece siempre fuerte. Te explico de dónde la saqué. Igual, el segundo disco, siempre lo cuento, el segundo disco de White Stripes se llama The Stiegel. Ahí va. Y ellos explican, no hay en el disco, pero digo, en alguna nota, yo lo busqué por ahí porque soy muy curioso, Muy bien. demasiado, y dije, ¿qué es The Stiegel? Y ahí linkeé y ahí me metí un poco y entendí eso, digo, de los cuadrados, lo que están viendo ahora en la camisa de Mariel, justamente que no son muchos colores, pero los White Stripes han tomado de ahí. De hecho, ese disco de Stiegel está dedicado a un blusero y a un, creo que es diseñador o arquitecto o alguien que tiene que ver con el arte, también que pido disculpas, no recuerdo el nombre, pero puede ser. Para que vean también cuáles son las influencias de la gente que te gusta a vos. Digo, el tipo te la deja clara. Te está dedicando un disco a alguien que tiene que ver con el arte y a un músico de blues. Después escuchás White Stripes, los ves. Tiene decís, todo el sentido del mundo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a hacer una breve explicación de Dale, qué por es favor, Stiegel. porque yo no lo sé en realidad. The Stiegel en realidad es una vanguardia de más o menos la década del 20-30, es un poquito posterior a esas primeras vanguardias que sucedieron a principios del siglo XX, y en realidad está ubicada geográficamente por Holanda aproximadamente, y de ese movimiento salen, por ejemplo, Georges van Tongerlo, Piet Mondrian, y artistas que empezaron a explorar muy fuertemente la pintura no figurativa, que es distinta de la pintura abstracta. La pintura no figurativa no se desprende de algo, de una figura que ya conocemos, que es algo que sí hace la abstracción. La abstracción se abstrae de la realidad. La no figuración es no figuración. Y trabajan mucho en un sentido muy concreto, ¿no? Como los colores son los colores, las formas son las formas, y no buscan ser otra cosa. Por eso vemos estos cuadros con los cuadrados, con triángulos, con formas geométricas, y es uno de los movimientos europeos de arte comúnmente conocido como abstracto, pero en realidad es no figurativo, y toman a los rusos de unos años antes de las vanguardias rusas del suprematismo, principalmente, que habían estado explorando fuertemente la no figuración. Y ahora te pregunto esto para gente que está del otro lado, que por ahí no se hizo la pregunta, pero le da cosa preguntar, como yo, por ejemplo. Sí. Pero apelo en este caso a la claridad que tenés y a la sencillez para explicar. ¿Cuál es la diferencia, a grosso modo, entre abstracción y surrealismo? Perfecto, es una buena pregunta. A ver, el surrealismo podría alejarse de la figuración hasta una abstracción. Por ejemplo, las obras de Joan Miró, de Tanguy, que son obras del surrealismo, lo que hacen es partir de la realidad e ir alejándose, en el caso del surrealismo, buscando ese inconsciente, el subconsciente más en especial, y en realidad, no siempre el surrealismo es abstracto, no todas las formas que tiene el surrealismo, que no es un estilo, sino que es un movimiento que abarca distintas formas estéticas. A veces, por ejemplo, en el caso de Dalí,
eso no es un surrealismo abstracto, es un surrealismo mucho más figurativo. Ok. Entonces no que sería pareciera de los sueños a veces, ¿no? Inclusive. Exacto, sí, el surrealismo viene de la indagación del inconsciente en buena parte de los sueños, y también estaba el automatismo psíquico, que era tratar de encontrar ese inconsciente en el trabajo, trabajar muchas horas. Miró lo que hacía en una época de su vida para tratar de encontrar ese inconsciente en la vigilia, era por ahí pasar bastante tiempo sin comer, bastante tiempo sin dormir. Entonces de esa forma investigaban la posibilidad de abrir un canal para que la mente sola plasme en la obra, escultura, pintura, aquello que quieren hacer. Así que en realidad son dos cosas diferentes. La abstracción lo que busca es alejarse, y son estas obras que no podemos ver una figura definida. Perfecto, me quedó claro. Igual profundicé más en surrealismo, ¿saben cómo? Bueno, a través de la música también, investigando Artaud. Claro. El disco de Spinetta, como él estaba muy influenciado por, Artaud, el surrealismo, Luis Buñuel, totalmente. Y ahí entendí un poco más. Digo, cuál era la idea que tenía el flaco, ¿no? En ese momento para hacer Artaud, que es un disco que se basa más en el surrealismo que en la música. Pero bueno, vamos a ir al tema del día de hoy, que también es muy interesante. Bueno, hoy tenemos un tema para hablar. Hoy vamos a hablar de arte digital. Es un tema que este año está haciendo mucho ruido en las noticias, en los canales, se está hablando un montón. Y la verdad es que me venían pidiendo desde las redes sociales y gente que me cruza diciéndome, ¿cuándo la Breuer va a hablar de arte digital? Me costó porque mi lado docente me indicó que había que empezar por el principio antes de llegar al 2021 con lo que estaba pasando. Así que la idea es que hoy arrancamos tratando de tener una idea general de qué es el arte digital, dónde empieza, un poquito cuál es su historia y cuáles son sus formas, y abrimos la cancha para futuras columnas más específicas. ¿Por qué? Porque decir arte digital es un poco como decir, bueno, hacer una columna sobre la pintura. Bueno, hay un montón de formas, hay un montón de estilos, hay un montón de distintas manifestaciones y distintas técnicas. Entonces, es tan amplio el mundo del arte digital y hay tantas herramientas que me parecía que había que empezar por el principio. Sepan disculpar. ¿Y el principio dónde está? El principio está más o menos en la década del 50, cuando las computadoras empiezan a poder procesar imágenes y sonidos. Ahí es cuando empieza a haber herramientas. Algo antes de eso tenemos que por ahí ponernos todos de acuerdo, es que el arte digital son las formas artísticas que utilizan esencialmente computadoras. Hoy en día también esto incluye tablets, celulares, cualquier dispositivo digital, informático principalmente, por el tipo de archivos que permite manipular. Está bueno también diferenciar que no es arte electrónico. Hay obras que tienen más que ver con la robótica, por ejemplo, que utilizan la luz. El arte cinético de la década del 60, que de alguna forma también trabajaba con programación, pero más electrónica, de luces. Y no es exactamente eso digital, aunque hay algunas cosas compartidas, como la idea de empezar a pensar en programas, en sistematizaciones de las cuales surgen obras de arte. Entonces, el arte digital, si tomamos solamente el parámetro de que parte del hecho de que utiliza en su proceso o para su disfrute una herramienta digital, es súper amplio. Claro. Es muy, muy amplio, pero eso es lo característico. Lo otro característico del arte digital es que en realidad es una forma de arte inmaterial. No tiene no podemos tocar una obra de arte digital. Sí o sí necesitamos un dispositivo que lo reproduzca. Y acá hay como una beta un poco más filosófica que a mí me interesa mucho del arte digital, que es el hecho de que en realidad el original es imposible de verlo, ¿no? No solamente es intangible, no se puede agarrar, sino que además el archivo original de una obra de arte digital no lo podemos ver, porque son códigos, son indicaciones a una computadora, ¿no? A la terminal de una computadora. Entonces, en realidad es casi conceptual en ese sentido, pero la vuelta de tuerca que es interesante es que cada vez que visualizamos una obra de arte digital va a depender mucho del dispositivo que tenemos al alcance, de la configuración de ese dispositivo, de la resolución que tiene, y por ende hay un filósofo que es Boris Groys que dice, cada vez que ejecutamos, que abrimos un archivo de arte digital, estamos creando un nuevo original. Lo cual, que hemos hablado en algún momento, por ejemplo, de la mano del dadaísmo, ¿no? De cómo en realidad el original no importa tanto. Hay algunos paradigmas que se empiezan a caer un poco de la concepción más clásica de arte, eso de pararme frente a la obra y sentir el aura mística de lo único, del original, de que lo hizo el artista.
la obra de arte digital también la hizo el artista, también tiene todo lo especial, pero generamos un nuevo original cada vez que lo vemos. Y a mí eso me parece como una pata filosófica para pensar de nuestra contemporaneidad también, porque además lo fundamental del arte digital es que es súper multimedia, ¿no? No es exclusivamente visual, es audiovisual, claro. Puede tener sonidos, puede tener movimiento, puede tener interacción. Ahora vamos a ir viendo un poco las distintas vetas que puede tener. Sí, en el caso, pensaba, Mariel, del arte digital, aquel que se para en la otra vereda, ¿no? Que es detractor. Yo supongo que no piensa tanto en el resultado, sino en el proceso. Porque si a vos algo te gusta, ves el resultado y te gustó. Sí. Y no analizás cómo fue creado. Exacto. Digo, sacándote de encima todo tipo de valoración previa. Sí. Estás ahí, ves algo en la compu, te gustó, creo que cumplió su cometido. Totalmente. Por ahí aquel que le pone el palito es el que dice, pará, pero ¿cómo se hizo? Con una computadora. No estuvo 8 horas con el pincel. Bueno, es que dicho eso, hoy en día tenemos una cantidad de herramientas digitales, son súper específicas desde programas hasta dispositivos, y obviamente que en muchos casos el arte digital también requiere una destreza física, ¿no? No sé, pienso en los ilustradores que trabajan con tabletas y con un lápiz óptico y están dibujando, solo están cambiando el papel físico por una pantalla, pero lo hacen sobre una tableta. Entonces, es verdad, hay quienes no se cuestiona tanto, no aparece tanto el comentario de eso lo hace mi hijo. Claro. Pero hay muchísimas obras hechas en Paint también, ¿no? Tenemos obras digitales hechas en el famoso Paint que todos usamos alguna vez. Hay obras hechas con emojis, ¿no? Como hay la cantidad inmensa y también la creatividad para saber cómo utilizar esas herramientas para llegar al punto que querés. Yo agarro Photoshop, intento hacer una obra y no soy realmente buena. Claro. No tengo la destreza, no conozco la herramienta como sí por ahí conozco más la herramienta del óleo. Yo sé pintar y ese es mi medio y esa es mi herramienta y requiere una destreza artística y un oficio súper específico. Cada una de las formas distintas que tiene el arte digital. Me estoy adelantando un poquito a lo que planeaba, pero pensemos en la fotografía. La fotografía digital es arte digital. La fotografía que es tomada con una cámara digital y la vemos, más allá de que después se pueda hacer una copia impresa, la fotografía digital es arte digital y es fotografía y requiere el mismo conocimiento y oficio, distinto con sus variables, con sus acepciones, pero que la fotografía analógica o tradicional. Entonces, eso también es arte digital. ¿Cuándo empezó? Me preguntabas. Decíamos, bueno, más o menos en la década del 50 las computadoras empiezan a poder ejecutar sonido e imágenes, y unos años más tarde, en 1967, hay un artista, el señor Suri, que va a crear la primera obra de arte digital. ¿En qué año más o menos? 1967. Wow, 67. Súper temprano. Como de las primeras computadoras, una computadora se llamaba Hummingbird, era el nombre con el que se conocía a esa computadora, y generaron 30.000 imágenes diferentes para crear una animación. Tenemos un videíto de un colibrí justamente moviéndose, y esa es considerada la primera obra de arte digital porque fue creada exclusivamente en medios, con un medio digital, con una computadora en este caso, y lo que crearon fueron estas 30.000 microimágenes que cuando se unen todas y se empiezan a mover es un hermoso colibrí en movimiento. Y Mariel, por ejemplo, para hacer esas 30.000 microimágenes, ¿cuánto se puede tardar o se puede haber tardado? Digo, ¿es un proceso largo? No que me digas la hora exacta, o es un proceso más breve. Me matás. Realmente no lo sé, no sé. No creo que sea rápido tampoco. No creo que digo, sea si tenés rápido. que armar cada uno de esos microfotos o fotogramas, debés tardar un tiempo. No, y además pensemos también en la resolución que podía tener una pantalla en 1967. Esta computadora conocida como Hummingbird era una computadora de IBM 1130 y la obra se llama 62.mov. Tiene un nombre hasta súper digital. 54 años tiene esto. 54 años, una barbaridad. Es una barbaridad. Gracias por mencionarlo. Sí, no, me quedé pensando, año 67, digo, muchísimo el tiempo. Mirá vos, la primera obra de arte digital. Esta es la primera obra de arte digital, por lo menos la reconocida como la primera obra de arte digital. Es bastante interesante que un año después, en 1968, hubo una exhibición que se llamó Cybernetic Serendipity, que era una exposición que buscaba ser internacional e incluir obras de arte que trabajaran con electrónica, cibernética y arte asistido por un ordenador. Perdón, estoy viendo que se mueve, si están viendo ustedes también, no quedó en el colibrí. El colibrí se está desarmando. El colibrí se está desarmando y después se vuelve como a armar. Es increíble la pieza.
Y en ese momento, ¿no? Utilizar una herramienta súper dura, todavía las computadoras en ese momento eran como... Bueno, hay que pensar, de utilizar. Creo que fue esta semana que hablamos de Wes Wilson, del tipo que empezó a crear los afiches psicodélicos, año 67, un afiche. Totalmente. Digo, estamos viendo una imagen de computadora del mismo momento y en el marco de, no sé si era arte pop, pero digo, esas letras de psicodelia clásicas eran muy avanzadas. Después me enteré que eran de Alfred Roller, un tipo austríaco que venía un poquito más atrás. ¿Ves cómo investigo, no? Vos sos culpable. Responsable, diría, no culpable. La curiosidad acá de... me mata la curiosidad, pero digo, pensaba en una obra de arte de pop o de posmodernidad, el afiche psicodélico, pero en el mismo momento se estaba haciendo esto. Exacto. No, lo interesante de toda la parte de arte digital es que muchas veces nace de espacios que no son típicamente, por lo menos en estas instancias iniciales o el NetArt, ahora vamos a llegar a eso, muchas veces nacen de comunidades de programadores o de ingenieros informáticos que creo que ni ellos imaginaron que estaban haciendo obras de arte. Por ahí estaban tratando de dialogar con nuevos sistemas y terminan teniendo un lugar en el mundo del arte. Lo interesante igual es que arte digital, el concepto de arte digital recién va a ser como acuñado más o menos en 1980, bastantes años después. Unos cuantos años después, cuando se crea el primer programa para pintar con la computadora, se llamaba Aaron. En realidad este era un programa que no sé exactamente cómo era el hardware, pero pintaba sobre unas hojas que quedaban grandotas extendidas en el piso. Hace 40 años. Hace 40 años, sí. Entonces, a partir de ahí se empezó a hablar de arte digital. El tema es que, obviamente, ya para la década del 80 y a medida que se va avanzando, nos encontramos con que hay un montón de formas diferentes de arte digital, ¿no? Como que puede tomar muchos estilos y hoy hay un montón de cosas que consumimos que están creadas por artistas digitales que por ahí no nos damos cuenta, como puede ser una animación de una publicidad, una animación de un videoclip, sí, por ahí lo que tenemos atrás nuestro, ¿no? Exactamente. Todo lo que son identidades de marca en el ámbito audiovisual, en buena parte. Todo eso es creado por artistas digitales. Y que, de nuevo, ¿no? Se van profesionalizando en distintas ramas. Una de las formas que creo que hoy son más atractivas son los modelados 3D, que pueden ser imágenes estáticas. Casi todos tienen la capacidad de ser imágenes estáticas, es decir, una imagen que la vemos reproducida en una pantalla, obviamente, siempre se puede imprimir, o GIF, algo en movimiento, o videos incluso, ¿no? El formato de video, lo audiovisual, el cruce de distintos medios que sucede en el arte digital, a mí me parece bastante fascinante. El modelado 3D me parece increíble, como pareciera como esta intención renacentista de crear esa tercera dimensión, ¿no? Como lo hacían con la pintura, y hoy con las herramientas digitales se puede llegar a lugares súper interesantes. Ahora, Mariel, el arte digital, lo que estamos viendo en 3D, ¿tiene como a veces en la pintura o en los movimientos un antecedente previo de donde hayan tomado? Sí, supongo que todo lo que se hizo hasta ahí, ¿no? Exacto, la cultura visual, el diseño gráfico, la animación. Otro tipo de lenguaje. Es otro lenguaje, por supuesto. Puede tomar del cómic, todo lo que sea cultura visual, diseño gráfico, diseño de cualquier tipo de diseño, la historia del arte, todo lo que sea visual, obviamente que es una influencia, y en realidad lo que están apareciendo son distintas técnicas y formatos. Existe, por ejemplo, el pixel art, que quienes están pudiendo ver una pantalla lo están viendo, que son obras creadas con... Esto es más una estética, ¿no? De utilizar los píxeles, los cuadraditos, el clásico 8-bit, esa estética muy de los videojuegos de hace 15 años, un poco más, capaz. Un poco más, te diría, Incluso un poco más. El Foo Fighters, no. El Street Fighter. Hoy justo vi un tema de Fighters, me quedó pegado. El Street Fighter en los fichines cuando íbamos de vacaciones. Tenemos también todo lo que son vectores, todo lo que tiene que ver, se asemeja más al mundo de la ilustración. Los vectores son líneas continuas que se dibujan con la computadora, típica herramienta para esto, el Illustrator, por ejemplo, también empiezan a desarrollarse y muy fuertemente en los últimos, de nuevo, 10, 15 años, más y más programas que permiten como utilizar y llegar a este tipo de imágenes, y siempre teniendo la posibilidad de ser imágenes fijas o imágenes que tienen movimiento, los GIF, los famosos GIF que desde que aparece Internet han volado por los aires y siguen creciendo y siguen modificándose. Tenemos los fractales, tenemos también el NetArt. NetArt tiene una característica muy particular, que es arte digital creado en Internet y que suele ser visualizado en Internet. Que es como lo que estamos viendo, por ejemplo. Exacto, la imagen que estamos viendo ahora está hecha con códigos de programación web,
y se puede ver en un navegador. Necesito poder entrar a internet desde un navegador para poder visualizarlo. Se trabaja mucho con el hipervínculo, con ir yendo de un lugar a otro. Entras al sitio, haces clic, no sabes bien en dónde y vas a otra parte. Dentro del mundo del NetArt hay también un montón de distintas vertientes, ¿no? Están quienes visualizan datos de alguna forma particular. Hoy, con todo el inmenso auge que hay de la Big Data, este análisis de los datos y visualizarlo de distintas formas. Tenemos también el collage digital. Conocemos, creo que hemos hablado en alguno de estos viernes del collage, de cómo se hace esto de combinar distintas imágenes en un mismo plano. Me encanta el collage. Me di cuenta, me di cuenta acá, en las columnas, que me encanta el collage. Es una hermosa técnica, es súper afín al surrealismo. Justo hablábamos del surrealismo, esto de que en un mismo plano se encuentren distintas estéticas, distintas formas y generar un relato nuevo a partir de imágenes que ya existen. Dentro del mundo del collage digital y del arte digital, la reutilización es algo muy frecuente y es súper interesante, súper postmoderno a nivel estético, movimiento, esta idea de volver a utilizar algo ya usado, volver sobre la historia. El collage trabaja muchísimo sobre esto. Una mención especial que me gusta hacer siempre que hablo de arte digital, por supuesto, los videojuegos. Los videojuegos para mí son la manifestación artística de nuestra era más absoluta, porque reúnen música, narrativa, literatura, juegos. Si están viendo ahora la pantalla, están viendo el tráiler de un juego que me gusta bastante a mí, que se llama Gris, porque me encanta la ilustración que tiene, el clima que genera, lo interactivo, ¿no? Esto de sentir que estás incluso adentro de una obra de arte, de una obra digital. Para mí, los videojuegos hoy reúnen todo esto que venimos hablando y son obras muy completas, son obras de arte totales, y creo que no todos los gamers son conscientes de la producción artística con la que interactúan en el día a día, ¿no? Que comparten en Twitch, que comparten con compañeros, compañeras de juego. Para mí es una forma increíble de artística. ¿Qué flashazo esto que estamos viendo? ¿Es un juego Gris? Gris se llama, sí, es un juego, me lo recomiendo una amiga y quedé pegada. Sí, tiene unos gráficos increíbles. Y otra cosa que tienen los videojuegos son los colores. Los colores. No, trabajan con una paleta de colores alucinante. Hablemos de la música de los videojuegos, ¿no? La narrativa, todo lo que va pasando. Creo que reúne muchas formas en un mismo momento, y la interacción es fascinante, ¿no? Te mueve emociones. ¿Qué se puede decir? Te pasan cosas. Sí. Eso que se le exige tanto al arte, ¿no? Vamos a un museo y le exigimos al cuadro, a la escultura, que nos conmueva, que nos ponga la piel de gallina. Capaz que lo tenemos en la compu en casa y no somos conscientes de eso. Bueno, hay muchísimas formas distintas de lo digital. Tenía ganas de mencionar un estilo que existe dentro del arte digital, que es el Vaporwave. Es un estilo, es una estética que surge más o menos en los 2000 y que busca de alguna forma ironizar a cierta estética consumista más de la década del 80, utilizando y reutilizando imágenes típicas de los navegadores, los programas de computadora de los 90 aproximadamente, de crear estos paisajes. En realidad el Vaporwave es un estilo musical. Yo obviamente me estoy yendo a la pata estética y visual del Vaporwave. Es una estética que a mí particularmente me encanta, que además también reúne distintas disciplinas, distintas formas. No existe realmente la estética Vaporwave sin la música, sin los sintetizadores. Y para mí es como todo una rama hermosa. No sé, hoy hay aplicaciones que te podés bajar con el celu. Si ponen en el store de sus aplicaciones Vaporwave, se van a poder bajar un montón de herramientas para crear sus propias obras, donde elegís distintas imágenes. Muchas veces incluye arte, las esculturas helenísticas del arte griego, y la combinás con una palmera y la combinás con unas letras así súper word art del Word del 97, y vas creando tus propias obras, ¿no? Como que es muy accesible en un punto. Qué buena data que tiras. Eso se puede bajar del store, es Vapor, de vapor, Wave, sí, directamente. Sí, yo una vez puse eso y me apareció. No, pero digo, ahí para que tengan ustedes, la data, siempre se recomiendan cosas, y fíjense como acá en Charlatown no es que uno lo busque, ni a palos, pero se conecta. El lunes hicimos una nota con Laura Fares, que estaba en Europa, ella es música y que hace retrowave. Bueno, y veíamos la estética que tenía atrás y su sello discográfico, y había un montón de puntos de contacto. Totalmente, son movimientos súper hermanos, qué bueno. Bueno, bien para los. ¿Viste cómo todo se conecta acá, Claro. Y bueno, y obviamente llegando ya al final de este primer repaso por el arte digital, para después en las próximas columnas meternos de lleno ya con artistas y con detalles. ¿Qué pasó en marzo de este año con la famosa palabra criptoarte?
ahí pasó algo con el arte digital fundamental. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta ser que una tecnología que ya existía, que se estaba utilizando mucho para las transacciones económicas con criptomonedas, la famosa Bitcoin, la Dogecoin, un montón de distintos tipos de monedas, de repente apareció una noticia de que en Sotheby's, una casa de remate, se vendió una obra de arte digital con un NFT. Ahora vamos a ir a hablar de qué es un NFT, de un artista que se llama Beeple, que se llama Todos los días, los primeros 5.000 días. Es una imagen conformada por 5.000 imágenes que creó este artista digital que suele tener una obra bastante diferente, su estética, ser obra mucho más figurativa en medios digitales, y esta obra la vendió a $69 millones. Es el tercer artista con obra vendida en vida más cara. A ver, esto o esto está en la computadora, es un archivo. Exacto. Esto es una obra de arte digital. Por ende, como... ¿69 palos? Un montón. Un montón de... Yo presumo a mis amigos, tengo que... compu. Sí. ¿Para mostrárselo? Absolutamente. Si es tuyo, podés imprimirlo. No, claro. Si tenés ganas de imprimirlo y poner el marco de tu casa, también podés hacerlo. Y acá lo que sucedió fue una pequeña revolución, porque hasta este entonces, hasta este año, no quedaba claro cuál era la monetarización. Sí era bastante evidente si venía una gran marca y te contrataba por diseñar toda una imagen de marca, modelado 3D, las imágenes que fueran, te contrataban, generabas ese universo estético y podías vender ese trabajo. Pero, ¿cómo le vendías a un coleccionista una obra, ¿no? Si podés venderle un cuadro a un coleccionista, ¿cómo haces para venderle una obra de arte digital? Una, para que la tenga. Bueno, esta tecnología, la tecnología de la blockchain, lo que permitió es que estas obras, que son archivos, que son invisibles, casi de la misma forma que son invisibles las criptomonedas, pudieran ser registradas, pudieran ser selladas con un token no fungible. Un token es una clave, es un número, ¿no? Es como el mismo token que usamos para hacer transferencias del banco. Sí. Son códigos de seguridad en informática. Entonces, se crea una carpeta donde se guarda el archivo de la obra de arte, se sella con este token, y esto queda registrado en la tecnología blockchain. Blockchain es como una especie de, entre comillas, libro, donde cada movimiento que se realiza queda registrado. Entonces, en primer lugar, se ingresa una carpeta con un archivo y va a tener un dueño, ¿no? Ese dueño tiene un código, está registrado con criptografía, claro. Todo está registrado con un lenguaje que es inentendible si uno no tiene el acceso, ¿no? Para entender de qué se trata. Y lo que se hace cuando se le vende a un nuevo propietario, ahora deja de ser del artista y queda registrado en esta especie de libro que es algo que tiene ese código que es irreproducible, que es inalterable, ahora pertenece a otro usuario. Esa transacción, ese movimiento queda ahí registrado y además está vinculado con el movimiento anterior y el movimiento posterior, sea de lo que fue. Entonces, este registro es inalterable, eso no se puede cambiar. Ahora, ¿qué es lo que estás comprando realmente? Porque la obra, acá lo estamos viendo, lo estamos reproduciendo, estamos generando un nuevo original, como diría este filósofo Boyce, y en realidad ahora la compró alguien a casi $70 millones. Lo que vos estás comprando es una especie de propiedad. Decís, bueno, esto es mío. Nadie puede decir algo distinto, está registrado. Después podemos otro día meternos un poco más en el mundo del criptoarte, que requiere un montón de información técnica. Pero no podemos negar eso escrito en un libro que comparten miles de computadoras que no se puede cambiar, es una especie de verdad absoluta, ¿no? Por eso pueden suceder transacciones económicas, por eso pueden guardar puntos en tecnología, y por ejemplo, vendría a ser un título sobre una obra. Un poco esto es lo que pasó a la puerta de la comercialización de este tipo de arte digital, y abre un montón de interrogantes, ¿no? Justamente esto. ¿Por qué todavía estamos reproduciendo una pregunta que yo me hago desde mi lugar de historiadora? ¿Por qué seguimos reproduciendo un mercado de arte que parece un poco obsoleto? Seguimos como reivindicando la originalidad como algo absoluto y el elemento
la idea de la originalidad lleva un montón de años, desde los dadaístas, que se está cuestionando qué importancia tiene la obra original. Claro. Si hay más copias, vale más, vale menos. Bueno, este tipo de cosas son interesantes porque mueven un poco la estantería. Hay un museo, el MALA, Museo de Arte Latinoamericano, que es el primer museo de arte latinoamericano que colecciona NFTs, o sea que tiene obras alojadas en esta blockchain y van seleccionando y tiene una primera colección de blockchain. También si tienen ganas de investigar un poco más arte digital, en Argentina tenemos Espacio Byte, que es un museo de arte digital que tiene un montón de exposiciones y Espacio Byte tiene una colección y además exhibe un montón de obras de todas estas formas diferentes que fuimos navegando hoy, ya sean imágenes, juegos, collage digital, net art, todo tipo de animaciones, videos. Todas las formas que pueda tomar el arte digital, hay exposiciones en Espacio Byte, así que les recomiendo. Es un hermoso museo argentino, ya un proyecto que tiene varios años, súper consistente e interesante para investigar. Aplausos, por favor. Qué linda clase de arte que nos trae todos los días viernes. Más que una columna, es una mini clase de arte, me parece a mí, a través de la Breuer. Ahí la pueden seguir, no solamente cada tanto, no todo el tiempo, como a mí. A mí sí que me la cabeza el fin de semana con mensajes, a ella cada tanto, pero le pueden hacer alguna pregunta, me parece, si alguien está desorientado, ¿viste? O qué estudiar, o esto, o mirá, estoy trabado acá. Me parece que siempre viene muy bien y aprovechan la buena vibra que tienen. Esta también. columna fue una inspiración de alguien que me escribió y me dijo: La Breuer, ¿por qué no haces una columna de la historia del arte digital? Acá está. Ahí la tienen. Mariel, hermoso fin de semana para vos. Igualmente, Dani, muchas gracias. Como todos los viernes, nuestra secretaria de Cultura, La Breuer, pasaba de esta manera por Charlatown.